Bueno, queridos amigos, estamos con el Tano Stopinci, una entrevista muy esperada, bien contento de que esté acá el Tano acompañándonos, va a darnos su visión sobre la situación municipal, a contarnos un poquito sobre él. Tano, bienvenido. Un gusto tenerte por acá. Un gustazo, un saludo para todos tus, se dice televidente, pero bueno, esto sale en redes, Claro, toda tu audiencia, sí, sí. tu amplia audiencia, y bueno, gracias por invitarme, de verdad. No, Es un honor sentarme a conversar un ratito con vos. Tano, 2 veces alcalde, ¿qué te deja la gestión de la alcaldía, el estar al frente de una cuestión ejecutiva tan importante como Sarandí, ¿no? Bueno, primero que nada, es de las experiencias más hermosas que me tocó vivir en mi vida. El gobierno municipal es un gobierno de primer contacto, de contacto horizontal con la gente, y eso te permite tener la percepción social muy aceitada, lo que hace que, bueno, todas las políticas que se desarrollan o todas las acciones institucionales que se desarrollan sean efectivas y que la gente las valore mucho más. Por eso es el éxito, entiendo yo, de la implementación de los gobiernos municipales a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, para mí, arranqué siendo alcalde por primera vez con 29 años, fui reelecto con 35. También a nivel electoral, nosotros tuvimos una votación en el año 2015, que después en las elecciones siguientes nos votó el 50% más de la gente que nos había votado. Quiere decir que hubo una aprobación o una conformidad que se midió y se trasladó a apoyo popular. Y bueno, y ahora recientemente con las elecciones departamentales tuvimos una votación que también se incrementó. Muy buena, ¿no? 9.000 votos, ¿no? Sí, pero particularmente en Sarandí Grande sacamos más de 2.000 votos, nuestra candidatura, con nuestro candidato a alcalde, con Maxi, que era un amigo, pero también un compañero que fue quien Contame un elegimos. poquito de eso. ¿Qué desafíos le quedan al alcalde, que lo tenemos acá además, en el estudio, por así decirlo? ¿Qué desafíos le quedan? ¿Qué le podés transmitir vos de tu experiencia? Él es un muchacho joven, además. Sí, no tanto, no digan que, Joven, es un no digan que joven porque se la cree. No, en realidad, primero que nada, una confianza en lo que sabíamos que él podía llegar a desarrollar. Y yo soy muy también de entender que los procesos, aunque estemos en política o a nivel institucional, son personales, ¿verdad? Por supuesto que voy a hacer materia de consulta y lo voy a ayudar y lo voy a acompañar en cada cosa que él entienda, pero entiendo que también tiene que existir una libertad y una confianza. Si yo confío en él Bien. y nosotros confiamos en él como candidato, también tenemos que confiar en él como alcalde. Te pregunté antes que vinieras café o agua y yo rezaba, decía, que no me diga café. Que no vayas a pedir café. Que no vaya a pedir café porque Vos si sabés no que- me vuela. Aparte tenés viste en el experiencia punto. de café, ¿no? Viste en el punto porque venía con sed, hoy comí medio apurado, viste, me comí una jornita de pollo, no me acuerdo qué, y había quedado medio, entonces, ¿qué tal? Necesito una agüita. Digo, De hecho, le pedí a Luciano, te puede dar fe de eso, le mandé un mensaje y le puse agua. Yo no entendía nada, ¿viste? Yo estaba medio apurado, puse agua y dice, ¿qué me decís? Y yo no, que tenía sed, pero bueno, no. bueno, buenísimo, entonces me alegro entonces que el recibimiento te sea ameno. Yo me refería a la del café, obviamente, por aquella cuestión que era bastante debatida, ¿te acordás? El famoso café con Carlos. Bueno, pero contame un poco ahora porque tu rol se modificó totalmente. Ahora vos sos edil departamental, pero además jugás un rol como líder dentro de un sector y un partido de gobierno. O sea, ya tu agrupación, tu grupo político tiene un rol totalmente distinto al que tenía en un principio desde la gobernanza de la localidad de Sarandí. O sea, ahora expandiste la frontera y estás con presencia en todo el departamento, ¿verdad? ¿Cómo te ves como articulador? ¿Cómo son las negociaciones con Carlos? Carlos también está teniendo negociaciones a nivel de gobierno nacional, se lo ve muy activo, bueno, recibiendo ministros y tratando de encontrar canales de diálogo. Vos, tu rol como una figura de peso dentro del espectro político y dentro de la propia interna de tu partido, ¿cómo lo asumís? ¿Cómo te sentís con eso? Bueno, primero que nada, con responsabilidad en el sentido de que hubieron 9.107 personas que confiaron en nosotros y que nos dieron una representatividad que, siendo 100% sincero, después que pasaron las elecciones, nosotros habíamos asumido un compromiso de campaña electoral, que fue aquello de cuando se empezó a tejer toda aquella maraña de que nosotros juntábamos votos para el CISO, que nosotros trabajábamos en consonancia, y nada que ver. En realidad nosotros lo que desde el primer momento hicimos fue tratar de ser firmes en la conformación de nuestro sector. Sabíamos que el Partido Nacional tenía que tener una diversificación, que el mensaje iba a ser ese, y por supuesto que trabajamos para ganar. Nosotros invertimos tiempo, dinero, recursos, militancia, horas de laburo,
kilómetros caminados, ¿para qué? Para ganar la elección. Bueno, cuando uno se larga, nunca piensa en largar para perder. Y nosotros estábamos convencidos que podíamos ganar o por lo menos generar una buena representatividad, que fue lo que terminó pasando. Hay victorias que a veces son derrotas y hay derrotas que a veces son victorias. En este caso a nosotros no nos toca ganar, pero también creo que siempre las cosas pasan por algo. El momento de Florida, ahora que lo pienso y lo veo en perspectiva, si nosotros hubiéramos ganado la intendencia, hubiera sido muy difícil para nosotros el poder manejar la deuda, la situación financiera caótica que quedó. Exacto, eso ahí quería entrar de una forma cuidadosa, obviamente. También yo he jugado un rol político, por lo menos de opinión y también de militancia política, entonces trato de ser cuidadoso con eso porque entiendo que la gestión ahora está atravesando un momento muy duro, pero la realidad es la realidad. Se deben unos 34 millones de dólares, ¿verdad, Tano? Más o menos. En realidad a los proveedores se le debe más de 10 millones de dólares. 11, 12. Mucha plata. Sí. Muchísimo dinero. Y mucho dinero también es el que está faltando en la calle, ¿no? Porque son proveedores de Florida, es gente que genera empleo, que tiene, por supuesto, un montón de personas dependientes de esas empresas. ¿Podés usar el término intendencia fundida o preferís darle una chance a que se solucione y se equilibre la situación? El tema es que el término fundido es por ejemplo, si lo llevamos a una empresa, capaz que la empresa no levanta más. Cuando una empresa se funde, se funde. Pero en el Estado no pasa eso. Porque bueno, en realidad siguen habiendo ingresos. Parte de las articulaciones a nivel nacional que por lo menos desde mi parte puedo observar es a inciso muy activo y muy cercano con el gobierno, porque también el gobierno juega un rol, el gobierno nacional, en este proceso bien importante, ¿no? Estábamos hablando de unos 80 millones de dólares, puede ser, con las intendencias. Sí, hubo una colaboración importante. A ver, Orsi fue intendente y no es esquivo. Creo que Canelones lleva como 14, 15 fideicomisos financieros y de obras y de inversión. Acá en Florida se desarrolló un fideicomiso en el año 2015 que fue de 18 millones de dólares, que aún se está pagando. Y bueno, y ahora, cuando hablamos de esto del término fundido, bueno, cuando una empresa se funde, eso lo que provoca es que no pueda producir más, y entonces como no puede producir, no puede facturar. Ergo, no puede pagar a sus empleados, y ahí se funde y se liquida. En este caso no, porque la intendencia, el Estado o las instituciones, pero particularmente los gobiernos departamentales, tienen recaudación por diferentes conceptos, pero que se mantienen y se sostienen. Igual que la deuda excede la recaudación y ahí empieza el problema. Bueno, ahí va. Hay muy pocas intendencias en el país que tienen, que presentan superávit en sus ejercicios económicos y hay muy pocas intendencias en el país que tienen un activo que supere el pasivo. O sea, esto no es una novedad para el funcionamiento de las intendencias. Ni que hablar que generan en un departamento tan chico como Florida. Pues a ver, Maldonado, sí, está bien, el pasivo es más es superior al activo y bueno, y se gasta más de lo que entra, pero Maldonado, con la recaudación de contribución de uno de esos edificios millonarios. ¿No considerás que de cierta forma Orsi, dando discursos a veces erráticos, desde el punto de vista político, cuando uno analiza también cómo se han dado las cosas, bueno, con Enciso, que ha sido fuertemente cuestionado a la interna del propio partido, con el intendente también de Paysandú, ¿no? Nicolás Olivera también, que fue fuertemente cuestionado. ¿No considerás que Orsi, pese a su discurso errático, desde el punto de vista político, adquirió un poder enorme por el rol justamente económico que juega el gobierno nacional respecto a el salvataje, la liquidez de las intendencias de todo el país, ¿no? Y esto te lo hablo en términos generales. El tema es que Orsi fue intendente, entonces... Claro. Pero él también adquiere un poder bastante importante, ¿no? En ciertas cuestiones, y se puede llegar a entender que en lo que tiene que ver con política nacional, no en todos los aspectos, pero en algunos aspectos ha fracturado la interna de un partido nacional que viene de gobernar, ¿verdad? La política es el arte de la negociación. Total. Vos para que los ámbitos de negociación se den, tenés que generar ese escenario o ese ambiente propicio para que las partes se unan y puedan intercambiar cosas, en el buen sentido de la palabra, para el bien de sus representados. En este caso yo no veo mal que el intendente de Florida, que Pájaro, esté negociando o esté apoyando determinadas causas nacionales o políticas nacionales en virtud de poder darle a Florida una gobernabilidad o una paz, Totalmente. que es lo que la gente realmente quiere. Lo dijo el intendente de Paysandú cuando se armó aquella mesa de negociación o de diálogo social
O decís que ahí la cuestión partidaria pasa a un segundo plano y lo Por importante supuesto. es lo que se tiene debajo, que es la sociedad. Que es lo que debería primar en política y en cualquiera que tenga una responsabilidad institucional. A ver, nosotros ahora cuando dejamos la alcaldía, cuando dejé de ser alcalde, en mi discurso de despedida, mi último discurso como alcalde de San Martín Grande, yo destaqué algunas cosas a lo largo de estos 10 años y una de ellas fue que nosotros somos 5 en el consejo, las cosas salen por mayoría. Nosotros teníamos 2 concejales, o sea, el alcalde y un concejal, que era el actual alcalde Maxi Ripoll. Habían 2 concejales de la 62, de la lista 62, y un concejal del Frente Amplio. Nosotros en el primer año intentamos gestionar o intentamos buscar puntos de entendimiento con los concejales en general, pero sobre todo un acercamiento con los que tenés más cerca, que son los de tu partido. Esa cercanía no se dio. No había apertura. Sí. Entonces eso a mí me obligó a tomar una decisión política, que fue ir a buscar gobernabilidad acordando con el concejal del Frente Amplio. Yo hice un acuerdo con el Frente Amplio, que fue la mesa departamental a San Martín Grande. Nos sentamos, hicimos un acuerdo político, mediante el cual nosotros cedíamos en algunas cosas y, por supuesto, generábamos esa paz necesaria para poder hacer cosas que es lo que la gente nos reclama. Y ahora, Eso, eso, quizás para los blancos más tradicionalistas, dicen, ¿qué hace acordando con el Frente? sí, sí. Ahora, para la gente que necesita que se apruebe la obra, que se apruebe la colaboración, que no estemos un mes dando vueltas para resolver algo que tiene que salir así, la gente lo va a ver bien. Y eso, en definitiva, es hacer política. Bien. Y contame, Tano, ¿y vos le ves una salida en un periodo de tiempo a esta situación económica? ¿Considerás que va a alcanzar este periodo de gobierno para poder afrontar la situación? ¿O No, la economía de Florida y los ingresos que genera el departamento no dan para hacer frente a esta deuda en el quinquenio. Eso está claro. bien? O sea, no se va a resolver en este No, momento. se resolvería, que yo soy muy optimista, entiendo que se va a resolver con un fideicomiso. Que tiene que ser un fideicomiso financiero, pero que además, ya que estamos, habría que aprovechar para discutir, que es en el marco de lo que nosotros venimos conversando con otros partidos y con otros sectores. Nosotros fuimos a plantear esto bien claro. A la Intendencia tiene que plantear un fideicomiso para salir de esta situación. Tiene que pagar el proveedor. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Que tienen que cobrar los proveedores? Sí, estamos de acuerdo. Perfecto. Está. Ahora, ¿estamos de acuerdo también de que el sistema de recolección y el vertedero a cielo abierto y el caos que existe, hay que resolverlo? Claro. Lo que pasa es que Temas ambientales. ya implica inversión, ¿no? Exacto. Ahí tendrías que involucrar también al Ministerio de Ambiente, que hoy juega un rol bien importante a nivel nacional, porque también en ese contexto que vos me decís, de plantear, bueno, se establece un fideicomiso, pero el fideicomiso en realidad es más deuda. Sí. O sea, Es deuda. es más deuda, y ya hay una deuda. Pero tenés capacidad para pagarlo. Claro. Eso es lo que yo, lo que Vos decís adecuar la deuda anterior con una deuda nueva. Sí, y hay capacidad para pagarla y hay capacidad para ordenar. A ver, esto en el También Estado. eso depende de que la voluntad política posterior, digo, independientemente de quién gobierne, ¿no? De que la voluntad política posterior en realidad no siga acrecentando con cuestiones que se han conversado muchas veces, como los cargos políticos y un montón de cosas más, el volumen de deuda. Porque es como la economía de una casa, ¿no? Si una persona está endeudada, en realidad después lo primero que tiene que hacer es achicar ese gasto para de alguna forma poder hacer frente a esa situación. Yo pues trabajo mucho con personas justamente por el rol social que estoy teniendo ahora, que están en situaciones muy difíciles, ¿no? El punto de discusión es la sostenibilidad del presupuesto de una intendencia. Lo que vos planteás es muy certero y es el principal problema que tiene la intendencia. Cuando nos sentamos a conversar por ejemplo, con la lista 22 o con el Frente Amplio o con los chiquilines de la 501, salió el tema cargos políticos, porque siempre sale, porque es como una moda ahora que se habla en contra de los cargos políticos. Y la realidad es, siendo objetivo, que los cargos políticos no representan un peso que desequilibre el presupuesto. Yo te voy a contar una cosa respecto a ese tema. Yo Y pedí sí, un informe. Y sí, lo que desestabiliza es la cantidad de contratos, de asesorías, de empresas y demás que hacen que, por ejemplo, en 2024, casi el 80% del presupuesto se iba en esa inversión, en rubro cero, en empresas, en asesorías, en empresas cooperativas, en esto, lo otro, y vos no podés llevar un 80%, no te puedes chupar un 80% del presupuesto de eso. Ahí hay que atacar.
¿Está? Pero Ahora, no todas las empresas son empresas efectivamente que trabajan para el municipio. Es decir, hay empresas que en realidad, desde el punto de vista objetivo, son empleados. Es decir, entonces también hay un tema de precarización laboral bien por importante, supuesto. desde, por lo menos desde el punto de vista humano también, si se quiere decir, ¿no? Eso es algo que hay que profundizar, en lo que hay que trabajar, pasa en todo el estado, no pasa solo en la Intendencia de Florida. Te voy a contar una cosa sobre esa puntualización que vos haces. Yo solicité a la OPP hace mucho tiempo atrás un informe de cuánto representaban los cargos políticos en el Estado. ¿Ah? A través de la UAI, que es el organismo por el cual se puede pedir el acceso a la información pública, y resulta que la OPP, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Estado, de todo el Estado, no tiene un conocimiento de eso. Entonces, cuando alguien desde el sistema político asevera o dice, bueno, mira, lo que representa en el presupuesto los cargos políticos dentro del Estado Nacional o dentro de determinado organismo no es mucho, a mí me gustaría realmente poder acceder a esa información como ciudadano, es decir, bueno, a ver, ¿qué tan poco es? Vamos a revisarlo, vamos a ponernos acá, cuántos cargos hay, cuánto cobran. Eso es bien importante. Te lo comento como una anécdota. Sí, bien, en realidad acá en Florida vos tenés un organigrama y ahí tenés los cargos directivos y eso te permite hacer una proyección. Tenés 8 direcciones generales, después tenés las direcciones de departamento, después tenés las divisiones y los cargos aproximadamente vos podés hacer una proyección en cuanto a lo que se va de recursos en eso. Por eso te digo que no representa, vos decís, bueno, eliminemos cargos, está bien, Juan. ¿Qué cargos podemos eliminar? Nosotros, pues, una de nuestras propuestas de campaña era eliminar algunos cargos de confianza que entendíamos que no eran necesarios para hacer frente al gobierno que nos tocaba. Uno era la Dirección General de Jurídica, el otro era la Dirección General de Salud, Higiene, etcétera, etcétera. Porque eso viene con una lógica de antes, que estaba el centro médico y la basura y estaba todos los temas metidos. Bueno, nosotros entendíamos que habría que dividir, asignar otras responsabilidades a otras direcciones. La Dirección General de Desarrollo Social, en su momento fue una dirección general porque tenía un peso muy importante en la realidad de los floridenses. Hoy, si vos no tenés plata, no tenés, por ejemplo, para desarrollar una de las políticas más importantes que es la ayuda a la vivienda económica. Se reduce la Dirección General de Desarrollo Social a las becas, a la coordinación de los comedores, que es algo importante, y después alguna otra política, pero que si no tenés recursos, si vos no tenés plata para invertir en eso, en realidad el cargo de Dirección General como que queda medio contradictorio, ¿verdad? Es como, digo, bueno, voy a hacer un Ministerio General de la Mujer, un Ministerio General de Género, ¿no? Qué bueno, bien, sí, va a ir un superministro para ahí que va a ganar $10.000 por mes, bien. ¿Y cuánta plata le vas a asignar al ministerio? Ah, no, por ahora no. No voy a poner plata porque no tengo. Entonces, ¿para qué va a pagar $10.000 el ministro si no vas a invertir plata en la política de género? Que eso es, por otra parte, una de las cosas que nosotros venimos viendo, que ha pasado en el abordaje presupuestal de la Intendencia, de que hay un montón de figuras y un montón de cargos creados, pero que no tienen presupuesto. Entonces vos tenés una dirección ¿Cómo tener un director sin gente a cargo? Vos tenés una dirección de diversidad, pero no tenés un presupuesto asignado anual a diversidad. Pero eso es gravísimo lo que decís. Pero eso pasa hace 15 años. Claro, pero es gravísimo. O sea, hay que solucionarlo ayer. Que en realidad después, bueno, a ver, yo te pregunto, vos sos el responsable y te pregunto, y digo, che, tenés una directora de diversidad y no tiene presupuesto. Bueno, pero depende de desarrollo social. Desarrollo social sí tiene presupuesto. Entonces, ahora, cuando precise la dirección de diversidad, desarrollo social le da. Cuando uno lo mira, que en la práctica no pasa. Cuando uno lo mira en esos términos, ¿no? De escala municipal, de cierta forma ese rol no lo cumple, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Para qué en la Intendencia nosotros necesitamos, desde el punto de vista político, o si se quiere decir de otra forma, desde el punto de vista presupuestal, invertir dinero en desarrollo social si hay un ministerio encargado de eso que debería cubrir todo el territorio nacional? Es decir, ¿se ha logrado poner eso arriba de la mesa, al menos desde el punto de vista político, o todavía son muchas cosas por resolver y están como... Yo tengo una visión bastante crítica de lo que es el funcionamiento del Estado en virtud con lo que son los departamentos del interior, que paradójicamente también se da en los mismos departamentos del interior en su lógica interna. Acá tenemos un país que gira, bueno, como decía, cantaba Pablo Estramín, morirse en la capital. ¿Ah? La descentralización ha ido dando señales de crecimiento muy lentos, empiezan a llegar, pero la realidad es que para un departamento como Florida, tener
políticas activas en este caso, de desarrollo social, de vivienda y demás, no es muy sencillo a lo largo de los años. Y ahí, bueno, no quiero entrar en comparaciones, porque serían comparaciones políticas, las comparaciones son odiosas. Yo entiendo que el gobierno del Partido Nacional en algunos aspectos descentralizó mucho, en otros no. A nivel de vivienda, creo que Florida se vio muy beneficiado con el gobierno del Partido Nacional. A nivel social, en algunas otras cosas, bueno, capaz que no tanto. A nivel cultural, completamente convencido de que no. ¿Tá? Pero eso fue por el abordaje también de las políticas culturales centralistas que se dieron en esas políticas. Que es un mal de nuestro país. Bueno, es un mal del ADN de nuestro hablando país. de cultura, lo que tiene que ver con el inicio de la fiesta de la independencia costó mucha plata, mucho dinero costó. Se hablaba de unos $360.000. No, sería más. Sí, Eso era lo que se sabía. claro. Y ahí, eso es de pérdida total. O sea, Aparentemente un año dio pérdida, que fue el último año que dio esa pérdida de 300. No me acuerdo cuál es la cifra, sinceramente, pero sé que dio. no lo disfrutamos, ¿no? Yo fui, estaba encantado, fantástico. Ahora cuando empieza a auditarse esta cuestión y se dice que se habla de una pérdida de $360.000, impacta un poco. Bueno, Pero además, ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el futuro de eso? Entiendo que está bueno que venga Lurra y que los floridenses puedan ver a Lurra y que se genere todo un movimiento acá y demás. Divino, me encanta. Aparte, a vos te gustan las movidas. Me gusta y lo hago. Ahora, Sí. me gusta y estoy de acuerdo y estoy a favor de que eso pase. Sí, y solo sí, en Cerro Chato pueden tener una fiesta o un evento en el cual vaya Panchito, vaya La Nueva, vaya Freddy Martínez y cierre de Celta y La Máquina y una murga y algo de Iguapé. ¿Tá? Ahí sí estoy de acuerdo. Ahora, si vos no tenés una expresión mínima cultural en los pueblos, no me podés hacer una fiesta que cueste $1.000.000. Claro. Descentralizando un poco. Por eso te decía que el ADN de nuestro país y el abordaje presupuestal que existe y político. Y luego lo celebraron, incluso directores que habían asumido dentro de mi propio partido, lo celebraron bueno, como llegó la fiesta de la independencia, es una gran gestión, un gran proceso para el departamento, para la gente. El departamento va a recaudar, porque eso era lo que decían. Y después cuando nos encontramos, se dejó por parte de aquella dirección de cultura un evento que estaba bien interesante desde el punto de vista cultural, pero que en los hechos dejaba un agujero bastante grande, ¿no? Están los jóvenes que no tienen laburo, que están peleándola, están en una difícil, muchas veces tienen que rajar a Montevideo, y esto lo hablo así acá en Son Quintado contigo, porque sos una persona cercana con los jóvenes, tenés una movida joven bien interesante. ¿Qué opinás? ¿Qué mensaje les querés dar a los jóvenes floridenses que hoy están, de cierta forma, pensando en irse del departamento, ¿no? Por la falta de oportunidades laborales, que es lo que más aqueja a Florida, ¿no? Bueno, primero quiero hacer un redondeo de la idea del centralismo que existe en nuestro país, que todo gira en torno a Montevideo, pero paradojalmente en los departamentos del interior también pasa. Acá en Florida pasa. Acá tenemos un departamento que tiene una ciudad capital muy fuerte y que lamentablemente los pueblos del interior se han acostumbrado a que la atención o las políticas que se desarrollan en esos lugares sean a cuentagotas. Y a mí no me gusta que pase eso. Yo soy hijo del interior, amo la ciudad de Florida, estoy casi a diario acá, pero soy una persona que se crió en un pueblo y que también quizás eso fue lo que nos llevó a desarrollar una gestión municipal y a tener algunos objetivos claros. Yo quería que los gurises, los niños de mi ciudad, tuvieran los mejores juegos de plaza para poder jugar y tuvieran canchas de fútbol y tuvieran actividades deportivas y la gente que vivía en Sarandí Grande tuviera los mejores eventos culturales, que tuviera el carnaval más grande. Porque eso es soñar en grande y es desarrollar tu comunidad. Peleé mucho por la plaza. Yo tengo una nena de 4 años y la ballena, su visita que está acá, que al final le pusieron un cacho de fibra de vidrio y lo taparon porque ya era peligroso incluso para los niños. Tuve semanas en campaña diciendo en todos los medios, che, vos agarrarle la ballena que está acá, se va a cortar el bulí. Bueno, eso es bien importante, porque eso también hace a la cultura, que un niño tenga el espacio para poder recrearse y que ese espacio no esté todo roto, todo decolorido, como están ahora los jueguitos, por ejemplo, en la Plaza Artigas. Son cosas bien interesantes que hay que empezar a mirar con ganas, ¿no? Con ganas de hincarle el diente como gobernantes, ¿no? Y pasa acá vos decís, los juegos están un poquito rotos, están decoloridos, pero, por ejemplo, en Valentines no hay juegos. En 25 de agosto no hay una plaza en condiciones. En Chamizo, en Capilla del Sauce siguen luchando por tener una cancha de fútbol. Y ahí vos te empezás a dar cuenta
que cuando nos quejamos con razón, porque nosotros vivimos y estamos acostumbrados a vivir en un lugar que tiene cierto desarrollo, que tiene cosas, que bueno, tenés una piscina abierta allá en Florida Blanca, y tenés una plaza preciosa acá, y tenés el 10 de julio, y tenés cosas en la ciudad de Florida que viven más de 30.000 personas, o sea, está bien que exista esto. Por contrapartida, también te digo, Durazno, como ciudad capital, tiene un polo deportivo espectacular, con canchas de pádel, con la piscina cerrada, climatizada, con el estadio pegado al lado, con las canchas abiertas, con deportes olímpicos, con un montón de docentes que trabajan. Y superávit. Exacto. Entonces, bueno, a lo que yo voy es, nosotros tenemos que apostar a intentar romper un poco con esa lógica centralista que existe, y que por otra parte forma parte del ADN, del ADN político de nuestro país. O sea, no nos podemos olvidar cómo se conforman los departamentos, cómo se conforman las intendencias. Hay que entender por qué el Partido Colorado fue de los partidos que gobernó casi toda la historia. Hay que entender por qué también el Frente Amplio pasa a ser gobierno. Bueno, porque si miramos la historia justamente del Partido Colorado, cuando no existía un Frente Amplio, era quizás el partido de la Revolución Social, el partido de Valle Ordóñez, el partido de las ciudades, porque se concentró en Montevideo y en toda la zona metropolitana, que también tiene una razón histórica, que se concentra en Montevideo porque el acuerdo en aquel entonces, cuando salen de las guerras, para lograr paz entre el Partido Blanco y el Partido Colorado fue: nosotros nos quedamos con Montevideo, ustedes se crean las jefaturas políticas en el interior, que hoy son las intendencias. Entonces los blancos tenían las jefaturas políticas y los colorados tenían Montevideo. Por eso es que las intendencias en el interior son blancas, y en Montevideo y en Canelones ganaba históricamente el Partido Colorado y ganaba las elecciones nacionales. Y por eso es que cuando el Partido Colorado empieza como a perder un poco su electorado, porque empieza a perder el poder de mantener las políticas sociales, y las empieza a ganar el Frente Amplio, y gana Montevideo, y gana Canelones, y gana el gobierno nacional. Entonces, el ADN de nuestro país es muy claro. O sea, nosotros no podemos entender cómo funciona la política de nuestro país o de nuestro departamento sin conocer la historia. Hay que sumarle hoy que las propuestas que está estableciéndose, por lo menos desde el Partido Colorado, y no te quiero hacer entrar en estos temas, pero no es una crítica personal, ¿no? Cada vez que uno mira las conferencias de prensa vetustas que hace el secretario general, se refieren específicamente a pedir destituciones, a pedir todo cuestiones relacionadas a cargos políticos, sino a algo propositivo que en definitiva es lo que necesita la ciudadanía, ¿no? Sentir la política cerca. Una política cercana, de contacto directo, y por supuesto que intente mejorarme la vida en algo a su gente, ¿no? Y estamos en una crisis. El Uruguay, el otro día teníamos una charla con unos amigos, y uno decía, bueno, pero Uruguay igual tiene una alta participación en las elecciones. Y digo, sí, porque son obligatorias. Ahora, si nosotros le sacamos la obligatoriedad a las elecciones, quiero saber cuántas personas van a ir a votar. O sea, existe un desinterés y un desconocimiento de la actividad política, de la política en general, que es grave. Porque las personas dicen, no, a mí no me interesa la política. Y acto seguido te dicen, che, no tengo luz en mi casa, tengo en la calle molida, no tengo en la escuela de mi hijo, no tiene baño, se llueve, y no ata una cosa con la otra. Que para eso hay que ejercer estos derechos democráticos que tenemos, para poder cambiar las realidades. Ahora, estamos en esa situación, y los mensajes que obtenemos de nuestra política nacional son nefastos. O sea, que estemos discutiendo el nombre de la cédula de identidad o documento nacional de identidad. A ver, ¿no hay temas más importantes para discutir en nuestro país que cómo se va a llamar la cédula? 548.000 uruguayos ganan 25.000 pesos por mes, por ejemplo. 126.000 uruguayos ganan menos de 15. Y el 26% de los que piden créditos en Uruguay los piden para comer. ¿Tá? Entonces, sí, sin duda que hay temas más importantes, ¿no? Y coincido contigo en esa lectura. Hoy tuvimos una noticia horrible, que es otra pandemia que tenemos en nuestro país, que es la violencia. Hoy nos enteramos que un padre, claramente con dificultades y con problemas de salud mental, termina tomando la peor decisión, que es arrojarse en un auto a un arroyo y asesinar a sus 2 hijos chiquitos después de habérselo arrebatado a la madre. Antes de que pasara todo eso, pasó por un semáforo, pasó por un peaje, pasó por una estación de servicio, pasó por un montón de gente, cruzó un montón de cámaras, por una balanza del ministerio,
Y la madre en redes sociales previamente ya estaba pidiendo por sus hijos. Con una medida cautelar, y vos no podés entender cómo estamos discutiendo cómo se va a llamar la cédula, y no tenemos como país medidas fuertes de ir contra ese tipo de cosas y de invertir de una vez por todas en salud mental. Hablan todos de salud mental, era como la discapacidad. Son discursos preciosos, porque claro, es lindo. Yo me llega esto, sí, la discapacidad, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer rampas. No, papá. La discapacidad no pasa solamente para las personas que están en sillas de ruedas. Tenés autismo, tenés niños y jóvenes con síndrome de Down, tenés un problema claro de inserción de todas esos niños y jóvenes que después que salen de esas instituciones, que con mucho esfuerzo se hacen cargo de agarrar esos gurises y darles herramientas para su vida, pero llega un momento que ya se tienen que empezar a valer por sí mismos. Y el Estado no está preparado, pero tampoco invierte en eso. Como no invierte en salud mental, como no invierte en el combate a las drogas, como no invierte en centros de rehabilitación. Hoy por hoy los centros de rehabilitación son todos de privados. Y me animo a decirte que gran parte de esos centros de rehabilitación son... Sí, es un saludo a la bandera. Sí. Es un saludo a la bandera. Está bien, está así, precioso, quedó lindo. A ver, pero si me cerrar el fin de semana y no me abrí de noche... Con los problemas demográficos que tiene el Uruguay, se estima que hay, yo participo de algunos cursos de presidencia al respecto, por el tema justamente de drogas, hay más o menos unas 13.000 personas sumergidas en la adicción de no cualquier droga, de la pasta base. O sea, personas prácticamente que perdidas, que ya en realidad tienen el futuro truncado y el presente, ni que hablar deshecho, y son 13.000 familias, ¿no? Además de todo eso, y también generan una situación bastante difícil, ¿no? Eso es un problema de salud, porque el problema que estamos teniendo en Uruguay es que se aborda desde una perspectiva de la seguridad, que es cierto, genera problemas de seguridad, pero también es un problema de salud. ¿Dónde está salud pública? ¿Cuál es el rol que juega salud pública en esos casos? No se sabe. Y también yo creo que las grandes revoluciones empiezan con pequeñas cosas y en mi caso en particular y en nuestro caso, nosotros vemos que el Estado necesita una reestructura y una reforma urgente. No podemos destinar los millones y millones de dólares que se destinan en defensa nacional y no destinar un 20%, un 15% de ese presupuesto que se dedica a la defensa al combate al consumo de drogas, a la rehabilitación, a la salud mental. El concepto filtraciones, ¿a vos te suena? Es un concepto que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo para toda Latinoamérica, ¿tá? El concepto de filtraciones, en palabras modestas, son ineficiencias, gastos problemáticos de corrupción en América Latina. Bueno, no está definido en Uruguay un estudio, pero se habla de unos 800 millones de dólares por concepto de filtraciones. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Vos qué pensás? ¿Cómo puede llegar a afectar eso la vida del ciudadano común, ¿no? Y bueno, toda plata que se vaya en esas filtraciones claramente no está yendo al destino. Existen, ¿no? La hemos visto en Maldonado, la vimos ahora y lo hemos visto también cuando pasó lo del vicepresidente de la República que fue destituido. Es decir, sí, la sociedad lo ve constantemente, ¿no? Solo que parecen como casos un poco aislados, pero cuando uno los empieza a juntar y los monetiza y los despolitiza, los despartidiza y los transforma en dinero, es mucha plata, es mucho dinero que podría ser destinado en cambiarle la vida de las personas, es decir, ¿no? Sí, totalmente. En realidad nosotros acá en nuestro país tenemos, entiendo, esa gran dificultad, que es que la agenda política corre paralela pero lejana a lo que es la realidad de la gente, ¿no? La realidad política de la gente va acá por Doctor González y la agenda política va por Independencia. Sí. Van paralela, sí, pero van lejos. No condicen. Por allá tienen algún puntito de encuentro. Pero ese es uno de los grandes desafíos que tiene que tener nuestro país y sobre todo nuestro sistema político. Parece que el Parlamento y el Estado discute y charla sobre cosas que a la gente real no le interesa. Y voy a ir un poquito más allá y voy a ser un poquito más crítico. Pasa en la Junta Departamental de Florida, en la cual el otro día hablaba con un amigo y le decía que no podemos caer en eso de acostumbrarnos a que los temas de la Junta Departamental son los temas que manejan la realidad de Florida. No. Por el complejo Brasil la realidad es que la plaza está con todos los juegos rotos y los niños van a la placita y tienen una mugre bárbara y está lleno de perros. Ese es el problema.
No la discusión de media hora sobre retiro incentivado, o que tal presentó tal proyecto y tal presentó todo, otro, y que esto y que el otro, y que pique, estamos 2 meses, 3 meses dando vueltas sobre algo. Pero ¿Qué? el retiro incentivado implica mucho dinero y ese dinero también es importante que se discuta cómo se emplea justamente para después poder solucionar. Sí, pero no nos puede llevar tanto tiempo ese. No nos puede llevar tanto tiempo. No puede llevar tanto tiempo porque además las políticas o las acciones institucionales se miden en la cantidad de personas en las cuales vos vas a ver el beneficio. ¿Ah? En este caso, un retiro incentivado, que yo estoy a favor, y está bueno que pase, es un beneficio para los municipales, pero va a beneficiar a los municipales y a sus familias. ¿Ah? Si se amparan 200 personas, que es el número más o menos que se maneja, pero ponerle que no sea 200, sean 150, multiplicado por 3 integrantes de la familia en cada uno de esos 150, estamos hablando de que son 450 personas. Bueno, nosotros nos lleva 3 meses y 150 millones de pesos una política que va a derramar sobre 450 personas. Bárbaro. Pero no estaríamos bien encaminados, ¿no? Sí, que no se está discutiendo algo de especial relevancia para el conjunto de la sociedad. Para la gente. Bien. Tano, antes de cerrar, contá un poco de vos, sacar el Tano político de acá, vamos a sacar político un poco, ¿cómo te sentís en tu vida personal? ¿Qué haces para distraer un poco la cabeza? Porque me imagino que esto también es un barullo bárbaro. ¿Sí? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Salís con amigos? ¿Te tomas una cervecita? ¿Qué haces de la vida? Yo soy muy familiero. Me gusta mucho disfrutar tiempo con mi familia. Me gusta mucho disfrutar de mis hijos. Tengo 2 hijos, tengo uno que cumple 20 ahora y el otro que bailó, me gusta también, yo te di cantando. Sí, me gusta. Me gusta divertirme. Sí. Pero me gusta, a ver, mi cable a tierra es mi familia. Mis hijos, mi esposa. Tengo un ratito libre, estamos medio locos. ¿Tenés un hijo? Tengo 2. Tengo uno que cumple 15 y otro que cumple 20 ahora en septiembre. Ya está. Sí, y yo cumplí 40 hace un par de días. Pero bueno, soy muy familiero. Me gusta practicar deporte, me gusta jugar al fútbol. Bueno, ahora estoy un poco dejé en esta semana, pero estaba yendo al gimnasio. Y sí me gustan las cosas que le gusta a todo el mundo. Prender el fuego, tomar un vinito, tomar una cerveza, salir a bailar. Soy una persona bastante común, no tengo cosas muy extrañas y gustos exóticos. On fire, sí, TikTok. TikTok lo abandoné un poco a TikTok porque es muy popular en TikTok. Sí, pero yo estuve viendo el otro día, aparte te sigo también en TikTok. Yo tuve levantó un poco por ciertos temas sociales. Sí, porque tocaste temas muy delicados. Y te vi en TikTok y dije, lo voy a seguir. Che, aparte le metés onda, eso está bueno. Tano, no te robo más tiempo, gracias por venir, bueno, por estar en nuestro punto en rojo para esta entrevista. Sin duda que espero que hayan más y que sea para tener buenas noticias, ¿verdad? Con el departamento y con la gestión que se viene. Bueno, señor, que gracias ese, un saludo para todos. Para mí fue un gustazo estar con vos acá y bueno, y estamos a las órdenes, vamos a seguir conversando y vamos a seguir en contacto. Arriba, loco.